Otro día más en Australia, otro día más en la vida nómada. Desde que estoy en Australia constantemente me pregunta la gente y mis amigos que si he visto canguros, que si es normal verlos en cualquier parte de la ciudad, que qué tan diversa es la fauna y qué tanto puedes tener acceso a ella y realmente vivirla y verla con tus propios ojos. En Sydney no es común para nada en general en la ciudad ver canguros o ver marsupiales australianos. En Sydney lo que puedes ver es murciélagos por todos lados, en cualquier parte de la ciudad. En Sydney solamente puedes ver todos estos otros animales lindos y que a la gente les interesa mucho. A mí también me interesaba mucho ir a verlos y fui a uno de los parques nacionales de Sydney donde tienen reservas de biodiversidad animal, etcétera, y ahí pude ver canguros, koalas, los perros australianos que no me acuerdo cómo se llaman, murciélagos, pingüinos y todo tipo de animales locales. Ahora en Canberra es verdad que sí puedes ver canguros al aire libre. Incluso hay señalamientos en las carreteras que te alertan de que puede haber canguros cruzando la avenida y que puede ser peligroso atropellarlos o chocar contra ellos literalmente. Y también algunos australianos cuentan las historias más locas que puedes escuchar, en donde te cuentan que sí han tenido experiencias atropellando wombats o de repente están, no sé, caminando por la calle y se encuentran a un canguro, específicamente aquí en Canberra. Eso es verdad. Hasta ahora he ido a 2 lugares para intentar ver canguros al aire libre. La expectativa de este momento es encontrar canguros al aire libre, porque se supone que en este Centenary Trail que está a un lado del War Memorial puedes ver canguros al aire libre. Estamos muy emocionados. La expectativa es ver canguros, pero tal vez no veamos canguros. No sabemos si esto es verdad o no, pero se supone que hay muchísimos. Entonces vamos a caminar hasta que lleguemos a donde viven los canguros. Segunda parte de la persecución de canguros y estamos en Morrison Park, que según Google es otro de los lugares donde puedes ver canguros, porque fracasamos en el lugar anterior. Se supone que sí los puedes ver, pero tiene que ser muy temprano, muy en la mañana o muy en el ocaso, en el atardecer, ya que está oscureciendo. Y se supone que es lo mismo aquí y estamos viéndolos por fin. Los encontramos. Este es el lugar para ver canguros en Canberra. Morrison Park. En las áreas más verdes están las manadas de canguros. ¡Vamos a verlas! ¡Qué maravilla! Canguros a plena vista en Canberra. Me dio mucho miedo al principio, sobre todo porque hay un video en YouTube en donde un canguro boxea contra un humano.
y tienen rostros, se te quedan viendo fijamente todos mientras caminas. Entonces me dio mucho miedo. Sabía que no me iban a hacer nada, pero tener tantas miradas de tantos canguros con expresiones tan humanas fue un poco intimidante, pero vimos que unas personas cruzaron por aquí antes de nosotros y no hicieron nada, solo siguieron caminando, y eso es lo que hicimos nosotros, caminar y no hacer ruido y ya, porque pues este es su casa, su ambiente, y obviamente no vamos a ser invasivos. Entonces los estamos observando a la distancia y vale la pena muchísimo venir aquí. Ahora te invito a que veas otro de mis travel vlogs dando clic al thumbnail que se encuentra en esta parte de la pantalla, y también te invito a que te conviertas en miembro de mi canal para que seas parte de la comunidad de Juan Coronado y obtengas contenido extra como recomendaciones personales hechas por mí para que puedas ser un mejor viajero y puedas tener más éxito viajando con poco presupuesto, yendo a cafeterías increíbles, siendo minimalista o cualquiera de las cosas de las que constantemente hablo en mi canal. Ve al link que se encuentra en la descripción de este video, patreon.com/Juan Coronado, y gracias, nos vemos hasta la próxima.